Gente, ahora vamos a tener una actividad junto al Fundación Carisma que se llama Buscando el enfoque de género en la gobernanza de Internet. Tendremos algunas participaciones que no estuvieron aquí antes, algunas, otras que sí estaban aquí antes, y voy a invitarlas una a una para que puedan saber quiénes son. Iniciamos con Pilar Sáenz de la Fundación Carisma. Un aplauso. Maylén García de Data Género, porfa. Paloma Lara. ¿Está? No está. No la veo. Volveremos a Paloma después. Alexia Halvorsen, por favor. Lorena Inciso. Lucía León. Paula Rodríguez. Hola. Y Clara Damaso. Así que paso como para Lore para que pueda como explicar un poquito la dinámica. No vamos a utilizar el escenario. Ay, no me puedo subir acá. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero sea agradecer al Comité del YUT y a ustedes por estar en este espacio. Nosotras traemos una propuesta un poco de retornar a la conversación sobre los asuntos de género en estos espacios. Sabemos que otras organizaciones ya lo han hecho, no pretendemos como decir que somos las primeras que vamos a hablar de esto, pero sí creemos que es un momento muy importante para retomar estos temas, para hablar sobre esto, para pensarnos por qué en la actualidad algunos de estos temas se han visto relegados, si debería haber un enfoque interseccional en todos los espacios relacionados con género y también reconociendo que hay muchos otros ámbitos en los que se puede trabajar más, como los asuntos ambientales, la importancia de la interseccionalidad en estos ámbitos, incluso teniendo en cuenta que en América Latina tenemos una gran cantidad de factores que pueden afectar a una sola persona por el contexto en el que vive, factores étnicos, culturales, raciales y de género, por supuesto, es nuestra propuesta. En ese orden de ideas, Lore va a explicar un poco la metodología que proponemos junto a las otras organizaciones que están aquí y como un poco decirles de nuevo que nuestro interés es ahondar más en el tema, conversar con ustedes que trabajan en esto, saber qué podemos hacer, en qué podemos empezar a trabajar frente a asuntos de género en espacios de gobernanza de Internet y traer también a la discusión las consignas propias de América Latina. A veces bajamos mucho lo que escuchamos desde Europa y lo copiamos y lo pegamos y también la idea es empezar a diversificar la discusión y hablar de diversidades sexuales, diversidades de género y por supuesto de mujeres y que esta también sea la puerta para hablar de otros temas que nos interesan y que deberían ser tocados en estos espacios. Y como yo soy la de las dinámicas, no mentiras, vamos a contar otra vez. Mentira, es broma, es broma, es broma. Vamos a, como para esta sesión teníamos pensada un café del mundo. Entonces vamos a tener 4 estaciones. En estas estaciones vamos a tener unas preguntas y aquí va a haber una moderadora y una relatora. Entonces vamos a dividirnos en 4 grupos. Creo que lo más fácil es como hacer una línea imaginaria para acá y una línea imaginaria hacia allá. Todos, todas, todos estamos... Sí. Sí, me parece. Entonces vamos a repartirnos y la idea es que vamos a rotar en los grupos. Vamos a tener mucho cuidado a la hora de pasar por allá. Ya sabemos que allá está el cable y todo lo demás. ¿Puedo proponer una cosa? Decimos un número para cada persona. Y las iguales tienen como... Y entonces nos vamos a enumerar del 1 al 4.
Por acá, empezamos por acá. ¿Alguien no tiene número? ¿Alguien se quedó sin número? Listo, ya se... Ajá. Sí, entonces ahora vamos a ir los número 1 hacia este costado del salón y vamos a ir con la compa. ¿Listo? Entonces, todas las personas 1 se ponen de pie y se ubican en esta área con Ale. Las personas 2 vamos a ubicar el espacio de allá de la esquina. Van con Paula. Las personas 2 van con Paula hacia ese espacio. Tengan mucho cuidado con los cables, no se vayan a caer. ¿Perfecto? Ahora vamos con el 3. El 3 se va a ubicar a este costado. Y el 4 con Pilar, que va para la zona de allá. ¿Listo? Todos, todas, todos tenemos grupo. ¿Alguien quedó sin grupo? Parece que no. Deja que se acomoden y ya. El 1 está allá. 3. El 4 está allá. ¿Listo? Ya todos. La lechuza, no, mentiras. Mentiras. Vamos a ponernos todos el dedo en la nariz un momentito. Listo. La dinámica es que nosotros vamos a tener 8 minutos en cada grupo. Yo voy a estar, bueno, alguien va a estar diciéndoles cuándo tienen que cambiar. Vamos a estar 8 minutos en este grupo, luego vamos a girar hacia este sentido. Entonces los de acá pasan allá, acá, y vamos a pasar todos por cada café o por cada persona que está moderando el espacio. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta o duda o vamos bien? Es una muy buena idea. Sí, el papelógrafo. En sus lugares y nosotros vamos a, con mucho cuidado, vamos a cambiar. Yo sé que es un poquito difícil, pero vamos a lograrlo. ¿Listo? Aquí está, ya te lo paso. ¿Listo? El avance y enfoque de género en los espacios de la gobernanza de Internet, cómo operan los discursos antiderechos y qué impacto tienen, y qué estrategias colectivas podríamos fortalecer frente a estos discursos. ¿Quieres traducir? Va a ser otro grupo. Es decir, el grupo 1 va a trabajar memoria, el grupo 2 va a trabajar el diagnóstico, el grupo 3 va a trabajar los problemas y el grupo 4 va a trabajar qué hacemos. Entonces, ahora empezamos con problemas, pero cuando vayan a ir pasando, van a ir con toda esa lógica encontrándose en las distintas estaciones. Sí, acá están, Quirieta.
Nós temos 4 grupos distintos, cada um vai trabalhar um tópico diferente. Então, a gente vai ter problema, memória e os outros 2, diagnóstico e solução final. E aqui a gente tem as perguntas que vão ser trabalhadas. Que fatores ou dinâmicas limitam o avanço do enfoque de gênero nos espaços da governança da internet? Ou seja, a gente vai pensar nesses fatores que limitam o avanço da temática. Então, como operam os discursos antidireitos em esses espaços? Então, além das dinâmicas, dos fatores, como é que são os discursos que limitam os direitos? E quais estratégias coletivas poderiam fortalecer frente a esses problemas, a essas estratégias antidireitos e a esses fatores problemáticos? No me acuerdo cuándo fue fundada, pero ya está como a unos años por allá. ¿Sí? Sí. En Bolivia, sí. Que siempre nos están actualizando con temas de software, ¿no? Porque en Bolivia solamente tenemos el 20% de mujeres involucradas en temas de software, entonces ellas se encargan de impulsar a niñas y mujeres en temas de innovación y tecnología. Sí. O conversamos y Es reciente también la organización, tampoco está muchos años. ¿no? Así va circulando la palabra. ¿Quién quiere romper el hielo? Me estaba acordando de Gente, yo sé que la conversación está chévere, pero hay que rotar. Hay que rotar. Vienen para acá. Ajá. Vamos a cambiar. Yo sé que nos apasiona el tema. Nos apasiona. Nos apasiona, pero vamos a cambiar. Créanme que en las otras estaciones vamos a encontrar más charlas interesantes. ¿Listo? Y haya realmente inclusión en género. Hola. Uy, perdón. Gracias. Las otras preguntas va por qué se requiere para que los foros de gobernanza sean realmente inclusivos, qué alianzas o redes se necesitan fortalecer y cómo garantizamos que se pueda hacer incidencia también desde estos espacios. Y son las preguntas. Para mis amigos del stream. Bueno, yo apoyaría la propuesta de trabajar con las organizaciones locales. Algo que he notado, al menos de la actual Youth, es que hay muy poco público de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay solo algunos los que han podido pues, participar, ¿no? Entonces, sí sería importante aprovechar, si es que se sabe, bueno, se sabe con mucha anticipación dónde va a ser, entonces tratar de coordinar con los actores locales y que se plantee, ¿no? Este espacio del Youth, que es un espacio de jóvenes, hablando con jóvenes, y eso consideraría principalmente, apoyaría la propuesta, ¿no? Sí, sí. También podría agregar que hay que verlo de una forma interseccional quizá, o sea, pensar en diversidades también desde un punto de vista, por ejemplo, neurodivergente, desde un punto de vista también desde la raza, desde la clase social, el poder encontrar como espacios donde se conecta el género, las temáticas que se tratan acá con... De gênero, e quando a gente pensa no contexto de gênero, especificamente de pessoas que não são só cisgêneros, mas de pessoas que estão dentro da comunidade LGBT, representando pessoas trans, seria
realmente forçar que essas pessoas participem. De que maneira? Incluir na agenda de que há obrigatoriedade de incidência dessas pessoas nas propostas que são submetidas para os eventos. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, no YouthLAC GF, muito bem definido que precisam ser pessoas de regiões diferentes, de setores diferentes, mas não necessariamente quais são os gêneros que podem estar ali ou não estar. Então, incluir pelo menos uma mulher dentro do corpo de palestrantes, incluir pelo menos uma pessoa ou gay, ou trans, ou queer, dentro do corpo de palestrantes, sendo essas pessoas não parte da diversidade que converge com pessoas pretas ou pessoas de outras nacionalidades. Então, abrir espaços para que essas diversidades realmente tenham atuação efetiva e não sejam só subrepresentadas por alguém que compôs a proposta que foi escrita para aquele painel. Acho que é uma ideia. Muy de acuerdo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Sí, falou tudo. Tenemos programas de financiamiento también específicos para mujeres. Cosas que han dicho antes. Ok. Porque habían como algunas ideas que me parecían interesantes de los grupos anteriores. Una, tratar de incluir mucho más las organizaciones locales, personas, si estamos en esta universidad, gente de la universidad, durante el Youth, por ejemplo, pero también agentes políticos locales, porque como que está divorciado el tema. Y hay como algo que en el grupo anterior estábamos tratando de afinar, y era que se necesitan mejorar los mecanismos de comunicación y de divulgación para que puedan llegar nuevas personas. Y había como una idea también sobre tratar de mejorar, de pensar la interseccionalidad y el hecho de que necesitamos que el género está también atravesado por otros temas, entonces no es solo género, es género más raza, género más juventud, género más personas mayores, género más otras. Acrescentar, por exemplo, uma disciplina como o currículo escolar. Né? No Brasil teve uma redefinição, né, do novo ensino médio, e foram implantadas disciplinas como gestão financeira, que nunca houve. Por que não uma disciplina de governança da internet? Hoje em dia as crianças elas já nascem nesse mundo. Aí ainda tem essa brincadeira, né, que a nossa geração foi a última que teve fotos impressas em álbum. Ou daqui para frente as crianças não vão ter mais. Então elas realmente são nativos digitais, né, na minha perspectiva. Então por que não uma disciplina na escola para as crianças já crescerem entendendo o que é a governança da internet, como se expor da maneira adequada, o que fazer, o que não fazer. Eu acho que é uma política pública bem eficaz. Se fala em mudar currículo, grade escolar, se fala muito em levar disciplinas da área da tecnologia, né? Programação, entre outros. Então, por que não adicionar a área da governança da internet? Não só aprender a parte técnica, mas também a parte socioemocional, a parte mental, todos os sentidos, né? Supervisão, né? Porque tem até a disciplina de informática, mas que a gente sabe que a maioria das escolas realmente não funciona. Profunda de la situación. Como de concreto, tal vez sea interesante como un mapeamiento, un mapeo de cuál es hoy el panorama en la gobernanza, como que sea en IGF o que sea en LAC IGF o en YouthLAC IGF, como cómo está hoy la equidad o disparidad de género, porque no sabemos, estábamos cuando intentando hablar sobre esto, pero no hay pesquisas. Nosotros no sabemos de una pesquisa de una investigación que hable y que pueda mapear con seriedad esto, para que tengamos más conocimiento sobre el problema. E também não tem interesse das organizações em divulgarem e levantarem essas informações. Então, quizás hay una cosa interesante ahí, porque claro, yo llevo muchos años participando de temas de gobernanza
y como que hay momentos, entonces antes era pelearnos y discutir para que hubiera participación de mujeres en el escenario, muy parecido a lo que tú estabas diciendo sobre personas trans o personas queers o personas homosexuales, porque antes eran maneles, eran hombres cisgénero del norte, o sea, eran todos muy blanquitos además. Entonces, como que esto sí ha avanzado y ahora, como yo hago parte del comité de selección de talleres en el LAC IGF, no en el YUT, en el LAC. Y uno de los criterios que tenemos para evaluar las propuestas es que haya participación de hombres y de mujeres, por lo menos, que haya diversidad de región, que haya diversidad de países y de sectores. Y la plataforma básicamente te puntea muy mal y nosotros te terminamos de puntear mal si no tienes esos mínimos. Pero como que siento, eso para decir como hay una parte de eso que ya se ha logrado. Y sin embargo, aún con eso sentimos que los temas de género no están en la agenda. O sea, como que ya logramos una parte de representación, pero no necesariamente que los asuntos de violencia digital de género o que los asuntos que tienen que ver con personas jóvenes estén dentro de la agenda, por ejemplo. Es como que esa es mi siguiente, pero no sé, como para que lo tengan en la cabeza, que también es tratar eso. Paso, ahí vamos. Gracias. No, a ustedes por las ideas. Ah, no puedo hablar portugués. Bueno, yo no sé hablar portugués. Pero yo puedo contar y otro habla en portugués y lo traduce y hablamos en portugués. Hola, bebé. ¿Vos hablas español? Perdón. Sí. Vos hablas español, perfecto. O sea, ¿y vos también? ¿Quiénes hablan? Vos hablas español. Y vos hablas español. Bien, listo. Entonces, hago una introducción en español y después vos traducís. ¿Va? Listo. ¿Sí? Ok. Bueno. La idea acá es pensar los problemas. Sé que ya pasaron por todas las otras estaciones y acá es detenernos en los problemas que encontramos para que haya una gobernanza de una Internet más inclusiva y dentro de eso que también ideas colectivas se les ocurren para contrarrestar los problemas. Y dentro de los problemas, rápidamente lo que mapeamos y lo que trajimos es por un lado cierto clima de época, con un avance muy fuerte de estos discursos más machistas que van poniendo un nuevo ideal de la sociedad y un nuevo estereotipo que deja a las mujeres en Internet en un lugar de ser, por ejemplo, tradwife o generadoras de contenido en OnlyFans, pero que también borra para hablar de las diversidades, para hablar de otros cuerpos, ¿no? Como son todos blancos y exitosos en los modelos de plataformas. Hablamos en ese sentido como que el algoritmo prioriza sus contenidos. Hablamos también del shadow banning. Hablamos también del vacío de fondos en los espacios y en los foros, sobre todo para impulsar agendas más inclusivas. Y también la influencia que ejerce Estados Unidos en los pocos fondos que quedan indirectamente, presionando para que no se hable del tema. Hablamos de la falta de transversalidad en los foros y en los espacios, y que cuanto más arriba o más main speaker es la sesión, más masculinizada y blanca está. Y para pensar soluciones, bueno, hablamos de que Internet no es un espacio inclusivo, y para pensar ideas de resistencia, hablamos de una campaña de pensar como 1 millón de videos por año de cada país, hablando sobre qué Internet queremos y cómo queremos ser pensadas, contadas, representadas. Y después también de la necesidad de generar espacios seguros para impulsar más formación de personas con distintas trayectorias en las carreras tecnológicas y en las empresas. Yo creo que
más que para hablar sobre la problemática y cómo resolver, es que la gente conozca, o sea, ¿hablo más fuerte? Bueno, yo decía, si vamos a hablar antes o tratar el problema, no, yo pienso que primero es que entiendan qué es gobernanza de Internet, hacerles una introducción. Por ejemplo, en Bolivia muy pocas personas saben qué es gobernanza de Internet, inclusive facultades de ingeniería, o sea, inclusive los que deberían saber, no saben qué es gobernanza de Internet. Y los diferentes actores también. Entonces, lo primero es saber, darles una introducción de qué es gobernanza de Internet y los diferentes actores que contempla la gobernanza de Internet. Outro problema que eu percebi nessa experiência da governança da internet é que os fóruns de debate têm trago uma série de discussões inovadoras que não se traduzem nessas propostas, no resultado da internet. São redes sociais que exploram dados de crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo a gente tem fóruns que têm discutido sobre isso, mas o que tem vindo do que se traduziu, o que se importou desses fóruns para essas políticas de responsabilidade, de uso dessas inteligências artificiais e do uso do algoritmo nas redes sociais, e a proteção da criança e adolescente ou de grupos minoritários nas redes sociais. Então, um grande problema que eu vejo na governança é que, embora ela tenha espaços institucionais de debate, como os fóruns locais, regionais e internacionais, essas discussões muito pouco se concretizam, se chegam nessas instituições, chegam em quem é responsável pela rede social, chega em quem é responsável pela deliberação da política. Então, um grande problema é como traduzir, como importar, como levar, como concretizar esse debate, que é muito rico nesses fóruns, por mais que precisa ampliar mais a participação de diversas pessoas e etnias e representações, mas que já produz muito, mas que pouco se traduz efetivamente na internet, com os problemas que a internet produz e que os fóruns se propõem a discutir para tentar resolver. Eu tenho reparado isso. Eu acho também que em relação a... Não é só comunicar, não é só divulgar, porque eu acho que é comunicado sim, é divulgado sim. O FIB foi lá em Salvador e eu sou de Salvador, então eu vi que existe comunicação. As emissoras estão lá, os portais de notícias estão lá. Então, eu acho que o problema não é comunicar ou divulgar, é a forma como você comunica. Lá no Brasil, a gente teve o caso do presidente Lula, que ele não estava sabendo, o governo dele, né, no caso, não estava sabendo como utilizar as redes sociais para falar com a geração Z, para falar com as pessoas. E hoje a gente acompanhando as redes sociais do governo, todas elas, a gente vê que houve uma mudança e hoje em dia está muito mais acessível. Então, acredito que uma solução seria você comunicar com acessibilidade, de forma mais acessível, no linguajar mesmo coloquial das pessoas, da geração Z e das outras gerações, se seja uma pessoa idosa ou uma pessoa mais nova, ter uma comunicação mais efetiva para que não só chegue, porque assim, o algoritmo às vezes ele até entrega, aqui um fórum aqui, mas aí não é do interesse da pessoa, a pessoa passa direto. Se é um conteúdo bacana, se é um conteúdo que chama a atenção, a pessoa tem ali a sua atenção retida e chega até você, como foi no meu caso, por exemplo. Para hoje estar aqui, para conhecer o programa IUF, não foi através de uma pessoa, eu vi uma publicação no LinkedIn que me chamou a atenção e eu fui pesquisar o programa. Então, assim, eu acho que é saber como comunicar para que chegue até mais pessoas e que as pessoas elas possam se interessar pela temática. Voy a retomar también lo que estaban hablando casi hacia el último, que a veces se pierde un poco el foco de lo que en verdad son los eventos. Un evento de gobernanza de Internet implica, si bien es cierto, una parte bastante de gestión del cambio, bastante temas psicológicos, pero también implica una parte que es tecnológica, que es el fondo de la gobernanza como tal. Ahora, desde la parte tecnológica, creo que más allá de solamente comunicar los problemas que hay en la falta de inclusión, las brechas que hay, otra forma es demostrar cómo las personas ahora están inmersas, poniendo en los foros, en tus pesquisas, igual de representatividad de hombres y mujeres respecto a un mismo tema. Por ejemplo, si hoy día hablan de inteligencia artificial, que yo tenga en esa mesa tanto mujeres que estén en inteligencia artificial, tanto hombres que estén en inteligencia artificial, para poder ver alguien de un cisgénero, alguien de un transgénero, para poder ver cómo personas desde distintas vivencias hablan de un mismo tema, desde una misma experiencia. Porque el ser humano tiende mucho a buscar perfiles en cuales se pueda reflejar
y pueda ver qué es lo que puede alcanzar por un tema psicológico. Entonces, si ves a personas de esa forma, quizás se animen a cada vez participar más. Contra mujeres, ¿no? Como hasta hoy tal vez los forums tienen un papel muy importante de decir que son como están dispuestos a prevenir asedio y otras formas de discriminación en el espacio, ¿no? Como ustedes fueron geniales en decir y decir y decir que podemos hablar si tenemos algún problema, pero no sé si siempre fue así, si es así en todos los espacios. Algo que no mencionamos en ningún momento de las 4 estaciones y que me fijé ahora cuando dejaron las tarjetas, las cartas, no hablamos de masculinidades en ningún momento. Entonces, eso también, digamos, si no interpelamos directamente a los actores que están ocupando la mayor parte de la exposición en los eventos, por más que impulsemos agenda, la resistencia aparece, digamos, choca con ese... Yo bailando en mi sueño, con esa música, literal. Perfecto, listo. Luego de haber rotado por los 4 puntos, vamos a volver a nuestros lugares. ¿Listo? Vamos volviendo a nuestros lugares. Ahora vamos a tener un espacio ¿listo? Yo sé que estamos emocionadas por las charlas que tuvimos, pero ahora vamos a dar lugar No vamos a cantar más, pero bueno, ya estamos ahora hay que contar, vamos a volver a nuestro juego, empecemos. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, avanzamos, uno más, llegamos hasta el 7, listo. Y ahora vamos a dar paso a las personas que estuvieron en las sesiones, nos van a contar un poco sobre todo lo que hablábamos, sobre todo lo que recogimos, para poder tener una visión de las cosas que inspiraron, de las cosas que nos gustaron, de los debates que se dieron dentro de cada una de estas 4 estaciones. ¿Listo? Para eso vamos a tener al grupo número 1 que va a estar. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, gracias a todos, todas por participar. Estuvo muy bueno. En la estación número 1, como yo les contaba antes, soy de Fundación Vía Libre. Vía Libre está cumpliendo 25 años, una organización de la sociedad civil. Y nos invita mucho a pensar qué pasó todo este tiempo. Entonces queríamos tener esta estación para hacer un poco de memoria de aquellas personas, proyectos, espacios que ayudaron a incluir la discusión de género en los espacios de gobernanza de Internet. Entonces, gracias a la ayuda de todos ustedes, estuvimos haciendo... ¿Puedo ir por ahí? ¿Sí? ¿O salgo de cuadro? Ok. Estuvimos haciendo un mapeo de organizaciones, estuvimos haciendo un mapeo de personas que nos inspiraron y llegamos a algunas breves conclusiones. En primer lugar, este era todo un espacio liderado por hombres. Entonces, recalcamos todas las iniciativas donde hubo inclusión, donde hubo paridad de género, por ejemplo, que pensemos paneles con paridad y con diversidad, no es algo que estaba desde el principio y para nosotros es algo normal, tal vez, y no lo era antes. Así que recalcamos en primer lugar eso.
Iniciativas o políticas públicas de formación en tecnología o que abren caminos a mujeres y diversidades, también recalcamos como buenas prácticas de todo este tiempo. Todas estas personas, estas organizaciones, estos proyectos nos dieron oportunidades para que estemos hoy aquí. Después se pueden acercar y ver bien quiénes. No voy a empezar a nombrar todas porque, como ven, son un montón. Pero nos dieron oportunidades y nos abrieron caminos, ¿sí? Y en este punto lo que también recalcamos mucho fue la importancia de tener ejemplos a seguir. Nos ayudan el día a día a creer que tenemos un espacio nosotras. Y está bueno poder contar con alguien a quien ir y preguntar, a ver cómo fue su camino, cómo comenzó, cómo terminó. Ver todo eso nos inspira, que es otra palabra que apareció, para poder seguir haciendo lo que hacemos día a día. Así que, primero, un aplauso a todas esas personas, ¿no? Y por último, algo que justo el último grupo trajo a colación y estuvo muy bueno, fueron todas esas iniciativas que se animaron a reescribir la historia y visibilizar a las personas invisibilizadas en el pasado. Cosas que aprendimos tal vez, invisibilizaron a un montón de personas y estas personas se animaron a reescribir la historia. Así que tomemos todas estas iniciativas, todas estas personas, todos esos proyectos, veamos que anda en retroceso y veamos qué banderas tenemos que seguir luchando. Así que esa es la conclusión de la estación 1. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias por esa retroalimentación, por ese recorderis. De verdad que fue muy bello. Vamos a escuchar a el grupo número 2. Bueno, lo primero que les quería comentar es que estamos pasando una lista que nos pide el donante para poder compartirla. Bueno, sobre la segunda estación, la idea era hablar un poco de la situación actual y ahí tuvimos unos hallazgos muy interesantes. Quizá el primero, que fue muy recurrente, es que hace falta participación de las mujeres y de las diversidades en los espacios de toma de decisiones. Alguien dijo que la gobernanza de Internet era machista y eso creo que es muy diciente de la situación actual, pero incluso de lo que ha venido pasando a lo largo de la historia de estos temas que se vuelven como muy técnicos, donde las mujeres y las diversidades no tienen muchos espacios. Otra cosa que también discutimos mucho fue los discursos que han venido desplazando las agendas de género o la inclusión de temas de género en los espacios de toma de decisiones, y ahí hubo bastantes alusiones al ascenso de la derecha en Latinoamérica. Y también algo que llamó mucho mi atención fue el tema de las cuotas de género, como que las mujeres participen por cumplir una cuota, un número, que pasa mucho en los congresos, seguramente de las diferentes personas de los países que están aquí, y es como muchas veces estas mujeres ni siquiera tienen como unas lógicas políticas detrás, sino más bien es la esposa de, y esto no es por juzgar a esas mujeres, sino la lógica que hay detrás de tratar de cumplir una cifra en la política y no de la inclusión real de las agendas de las mujeres y de las diversidades. Otra cosa que siento que fue muy relevante es que siento que los temas de género se conectan mucho siempre con mujeres y no se habla tanto de diversidades, y la discusión en este espacio sí se orientó mucho a esto. Y bueno, eso hay que pensárnoslo mucho también. Muy importante hablar de mujeres, pero también empecemos a hablar desde las diversidades de género. Creo que es eso. Hubo muchas otras discusiones muy interesantes. Y lo último que diría y que llamó mucho mi atención fue la importancia no solo de incluir los temas de género en estos espacios, sino de que los hombres también puedan participar en los espacios que tienen que ver con asuntos de género, porque muchas veces estos espacios son solo panelistas mujeres, que claro, es un espacio de nosotras para hablar de lo que nos ocurre, pero también es necesaria la interlocución con otros actores para ampliar mucho más la discusión. Yo creo que fue eso en esas. Y ahora vamos a escuchar al grupo número 3. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Perfecto. Ok. En estos temas de espacios de gobernanza de Internet, también con enfoque de género, perdón, hay... ¿Se escuchan? Ok. Hay diversos factores que realmente influyen y dinámicas que influyen para que
se limita un poco el avance con enfoque de género en estos espacios de gobernanza de Internet. Nosotros estamos abarcando y estamos hablando de cómo podemos superar, cómo operan estos discursos que son también de una u otra forma antiderechos y que también qué estrategias se podrían implementar para evitar que esto siga avanzando. Y bueno, hablamos de muchísimos problemas que hay desafortunadamente y esperemos que pronto, poco a poco, vayamos trabajando en ello, pero lo que más nos llamó la atención fue el tema de que hay mucha gente que no sabe qué es gobernanza de Internet. Y esa es la realidad. Entonces, empezar por a la gente por utilizar las mismas plataformas digitales para de esa forma uno poder enseñarle a la gente qué conlleva la gobernanza de Internet. Hablar de enfoque de género, no solo enfoque de género como comentaban, sino también el tema de anexar y hablar de temas de personas neurodivergentes, personas trans, porque también se tienen que incluir, porque estamos viviendo que actualmente no solo las redes sociales, sino el mismo Internet no está hecho enfocado en género, en personas que son neurodivergentes y de una u otra forma es importante también hacerles sentir que ellos son parte de esto, porque el Internet no es de unos cuantos, sino de todos nosotros. Y entonces aquí también entra el tema de que en muchos de estos foros, los espacios que hay, en las personas que son tomadoras de decisiones, muchos espacios los speakers son hombres, son personas que se identifican como hombres. Y eso también hace que exista como que estas personas sean un poco reacias a hablar de estos temas. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Bueno, nosotros tenemos que educarles, porque así vamos a lograr que estas personas se sensibilicen y también puedan escucharnos. Aunque digan lo que quieran decir, nosotros tenemos que intentar que no solamente usar las redes sociales, sino también estar directamente vinculado con ellos y enseñarles qué es lo que nosotros queremos tratar. Porque así como vemos el tema de que los algoritmos directamente en la actualidad están dejando de mostrar lo que son contenidos que tengan que ver con diversidades sexuales, diversidades de género y de otros tipos de pensamiento, sino que también lo que está sucediendo es que existe shadow banning a activistas, a personas que promueven estas inclusiones, igualmente que dan exposiciones para intentar sensibilizar y lograr que las personas como tal sepan y se instruyan sobre estos temas. Estoy nervioso un momentito. Y nuevamente hablamos de la interseccionalidad, que es muy importante que en estos espacios sea sumamente inclusivo, que no solamente estemos las mujeres, sino que también hombres, personas neurodivergentes, porque juntos vamos a lograr que exista un cambio real en esta sociedad. Y bueno, también hablamos de la velocidad del cambio de lo que es las redes sociales, los algoritmos, de que ahorita estamos hablando de enfoques de género, pero al mismo tiempo también hay otros cambios que se están dando. Entonces es imperativo que nosotros en estos espacios alcemos nuestras voces, igualmente trabajemos junto a los tomadores de decisiones, porque aunque no nos guste, en muchos casos, desafortunadamente, ellos son las personas que en el momento pueden generar los cambios más directos. Pero juntos, trabajando, nosotros vamos a lograr los cambios reales. No nos rindamos, bebés, no nos rindamos. Muchas gracias, me encanta esto de tejer red, de construir conjuntamente. Maravilloso, de verdad que yo creo mucho en esto. Ahora vamos a escuchar al grupo número 4. Acá. ¿Prueba? Okay. Listo. Hola, el mío era la sección 4, la última, y estábamos mirando acciones concretas que deberían ser consideradas dentro de los espacios de gobernanza para garantizar la inclusión y cómo tratar que a partir de estas discusiones que estemos haciendo en estos espacios realmente se logre hacer más incidencia. O sea, nosotros estábamos tratando de buscar cosas concretas y fue una discusión muy interesante. Son 6 puntos en concreto. Entonces, punto 0, algo que parece que no tenemos y que necesitaríamos tener, entonces eso es tomar nota para el futuro, es poder hacer investigación sobre inclusión y el panorama actual en la región, en los temas de gobernanza de Internet. No tenemos cifras, si bien yo sé que, por ejemplo, de la CAIF, es que no veo a Lilian,
Eso, gracias. De la KGF nosotros sí tenemos algunas estadísticas, pero no sé qué tan públicas son. O sea, como que en el comité de selección de talleres, por ejemplo, también teníamos estadísticas sobre participación de diversos sectores, hombres, mujeres, demás, pero creo que esa información nunca ha sido suficiente, no necesariamente es pública toda. Entonces, digamos que ahí hay una base, pero por ejemplo para el YUT no existe una cosa equivalente, que yo sepa. Habría que ver si se necesita y en general para las discusiones sobre gobernanza. La primera cosa, eso es un cero. La primera entonces es algo que reiterativamente apareció, es que necesitábamos mecanismos de participación local, porque es muy triste saber que hay muy pocas personas de Córdoba que estuvieran participando del YUT y hay también en esta relación de que si bien el LAC-IGF es latinoamericano y uno esperaría que hubieran mayor participación de organizaciones locales y puede que no. Entonces necesitamos tratar de vincular participación local, que eso puede aprovecharse de las universidades y particularmente de las universidades públicas, agentes políticos, organizaciones que ya trabajan en temas de género y activistas de género locales que puedan participar. Sí, ya sé. Desmitificar la experticia, no tenemos documentación sobre las dificultades para participar y eso es parte de lo que habría que hacer también, como que de Internet pueden hablarse no solamente las personas expertas en Internet, sino también expertas en problemas que genera Internet, que ya no tienen que ser expertos en Internet. A 3, hablamos también de interseccionalidad, eso lo compartimos con el grupo anterior, incluyendo mapear las organizaciones y hablar sobre cómo afecta o importa Internet para los activismos de estas organizaciones, de forma tal que se incentive la participación en los espacios de gobernanza y también tratar de lograr que en los paneles haya representación de personas, no solamente de hombres y de mujeres, que es lo que hemos logrado, sino de personas trans, queer, transgénero, personas homosexuales y otro tipo de diversidades. Trabajarle a la comunicación y a la divulgación. Creo que es de las más complicadas cosas es garantizar que hayan condiciones materiales para la participación efectiva. Más despacio. Otra vez, condiciones materiales para la participación efectiva. O sea, necesitamos plata, pero no solo plata, también necesitamos construir capacidad para participar, necesitamos recursos en términos generales, o sea, no materiales, cosas que puedan incentivar a otros a participar y obviamente financiamiento. Y la última cosa que me pareció muy interesante es que acá hablaron de que en los otros países no necesariamente hay foros nacionales del YUT. Es algo que sí tenemos en Colombia, que creo que hay en algunos otros lugares de la región, pero no es una práctica en todos los países. Entonces, como incentivar que hayan foros de gobernanza locales, nacionales y locales, estaría como dentro de las acciones. Y ya. Listo. Perfecto.